Hola, ¿se escucha el sonido? Sí, sí. Bueno, se me había desconectado. Les quería decir que si quieren y pueden ir haciendo consultas por el chat o con micrófono, así voy armando bueno, si no tienen ninguna, quieren, no sé, escuchar al resto, las que tengan, como quieran. Si hay alguien que ya tiene alguna pregunta en particular, alguna consulta armada podemos empezar con esa. Profe, Sí. a mí te quería preguntar si podías volver a explicar cómo es que llegamos a la derivada que nos daba 2x en la x al cuadrado. Sí. Ahora, antes que me olvide y por las dudas, porque se me corte otra vez internet o no sé qué habré tocado, les tienen que haber llegado si son de las comisiones 1 o 2, o 2, no, o no, 1 y 2, las invitaciones, los links para las 3 clases de la semana que viene. Por comunidades se enviaron. ¿Les llegó ese mensajito? Sí, sí. Lo voy a, por las dudas lo voy a copiar en el foro, así ya les queda. Bueno. Esto es para la semana que viene, ¿sí? Ahí está. Ahí les copio el mensaje, es exactamente el mismo que está enviado en comunidades. Cuando cerremos esta consulta los voy a publicar son los mismos que ya están publicados, ¿sí? Pero para no generar confusión, porque se ve que un grupo de la Comisión 2 había interpretado que ya estaban definidos los horarios y la verdad yo no sabía de qué me hablaban en química, porque se ve que dijeron que estaba definido el horario y no entendieron lo que les habíamos dicho, que teníamos que definirlo. Así que el lunes lo voy a recordar de que los 3 horarios son esos que están ahí. Esos son los definidos. Bueno, alguien había preguntado de la obtención por definición, supongo que debe ser, ¿no? Claro, porque se me mezcló un poco también con lo de la regla de la potencia. Es que es un caso, sí, está bien que se te mezcle porque es un caso de regla de potencia, porque si te referís a la función con ley igual a x cuadrado, ¿sí? Yo ahora estoy escribiendo la ley, ¿se ve? Sí, sí. Sí, sabe. Bueno, primero, si tomamos el dominio natural, todos los reales, ¿sí? Y nos preguntamos, por ejemplo, si existe la derivada, supongamos en algún valor, la derivada de f en 2. Para responder esta pregunta, ¿qué había que hacer? ¿Qué vimos que había que hacer para responder esta pregunta? ¿Cómo definimos Evaluar derivada? el límite del cociente incremental. Exactamente. Evaluar el límite del cociente incremental. Cuando ambos incrementos tienden a 0. Entonces, esto es, me anticipé porque al poner igual ya estoy diciendo que existe. En realidad es plantear el límite y ver si, en realidad ya sabemos que existe porque ya lo hicimos, pero tenemos que plantear el límite, resolverlo. Acuérdense en que queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces sería f en 2 más delta x menos f en 2 sobre delta x. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Cuando delta x tiende a 0, el denominador tiende a 0, por lo tanto no podemos aplicar el teorema del límite del cociente como el cociente de los límites. Analizamos el numerador. Cuando delta x tiende a 0, lo primero tiende a f en 2, menos f en 2 también tiende a 0. Entonces queda una indeterminación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces continuamos. Límite cuando delta x tiende a 0 y ahora calculamos. Si la función
F, a cada valor que ingresa le asigna su potencia par. Cuando ingresa 2 más delta X, ¿qué va a quedar? ¿Cuál sería la imagen de 2 más delta X? 2 más delta X elevado al cuadrado. 2 más delta X elevado al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Para quien había realizado la pregunta. ¿Está? ¿Que sería 2 más delta X al cuadrado? Claro, o sea, le aplico, como estamos usando x al cuadrado, elevo eso que sería x al cuadrado. Exactamente. Entonces, trabajamos algebraicamente. ¿Cómo sería 2 más delta X al cuadrado? Quedaría 2 delta x al cuadrado menos. En realidad queda 2 al cuadrado más 2 por 2 por delta X más delta X Hacemos al cuadrado. el cuadrado del binomio. Bien. Después, ¿qué se puede hacer? Se cancelan 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Después, ¿qué se puede hacer? Una vez que ya hemos realizado esa cancelación, nos queda 4 delta X más delta X al cuadrado sobre delta X. ¿Qué podemos hacer ahora? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, profe. Sí. Miren que voy a ir preguntando, por las dudas se vuelve a cortar. Nos sigue quedando indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces tenemos que volver a trabajar algebraicamente. ¿Qué pueden hacer algebraicamente para romper esa indeterminación? Sacar factor común delta X. Sacamos factor común delta X en el numerador. ¿Y qué queda dentro del paréntesis si sacamos factor común? 4 más delta X. 4 más delta X. Podemos cancelar y nos queda el límite cuando delta X tiende a 0 de 4 más delta X. ¿Hay indeterminación acá? No, No. No. ¿Cuánto da? 4. 4. 4. Cuando el límite, como hicimos el límite del cociente incremental y nos dio un número finito, lo llamamos derivada de la función en 2. ¿Está esta consulta? Claro, profe, pero nosotros habían dicho que como que la derivada te quedaba algo de 2x. O sea, yo me perdí con esa parte. Entonces no era con en un valor puntual, vos decís en uno genérico. Capaz que sí, o sea, porque después sí lo tomaban como un valor genérico. Hablaban Bueno, como que la derivada de x a la 2 era 2x. todo lo que estoy borrando ahora donde decía el 2, lo borrás. Lo borrás todo y haces, en vez de poner 2, pones un x sub 0 genérico. ¿Cómo te queda? Andá diciéndome cómo te quedaría si pones un x sub 0 genérico. Y te queda, bueno, f en x sub 0 más delta x menos f en x sub 0 sobre delta x. Yo estoy completando todo donde decía x sub 0. En vez del 2, x sub 0. Acá, ¿qué nos va a quedar? En vez de 4 delta x, ¿qué nos va a quedar? 2. 2 delta x. No, 2 No, por 2x x sub 0. por delta x. Y acá, ¿qué nos va a quedar? 2 por x sub 0. Y acá 2 por x sub 0. Y entonces el límite, el último, ¿cuánto nos va a dar? Ah, claro. Ahí está, ahí entendí. 2 por x sub 0. Como x sub 0 es un número, al multiplicarlo por 2 te queda otro número y se llama derivada de la función en el punto. Listo, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Está? Bueno, es mejor siempre es escribirlo genérico, así le sirve para cualquier x sub 0. Además, de ahí ya sale que la función derivada, la ley, ya les queda.
la función derivada que va a ser de un conjunto A contenido en reales a reales, y en nuestro caso a cada X les va a asignar la f' de X, 2X. Entonces ahí ya Claro. obtienen, y no lo tienen que volver a hacer con 0, con 10, menos 1000, 500. Entonces, como antes lo habíamos hecho con el 2, o sea, reemplazando el 2 por ese x sub 0, por eso nos había dado 4. O sea, depende lo que reemplaces en x sub 0. Claro, cuando vos dejás X sub 0 es genérico, y ya si al X sub 0 le das un valor, si fuera pi, la derivada te va a quedar 2 por pi. Dale, listo, perfecto, gracias. Ahora entendí. Salgo de acá, así puedo ver las consultas que vi que habían escrito en el chat, pero no había llegado a leerlas. De aplicación con límite o derivada que los vi en los parciales y no los entiendo. Bueno, Melissa Toscano, escribilos, buscalos o decime de cuál, mientras paso a la consulta de Delfina. Eso es la demostración de derivada de la función a la x por composición. Si pueden abrir los micrófonos. Acá, profe. Sí. A ver si me bien. Justo se mandó cualquier cosa. La derivada de una exponencial con base A por composición, viste que le aplican exponencial y logaritmo natural para después resolver la derivada por regla de la cadena. No está la demostración en el libro. Pero espera, porque hay una, decime si es la que es f de x, ¿no es la que es f de x elevada a la g de x? ¿O cuál? ¿Dónde No, esta está es esa? f de x igual a elevado a la x. Está en la página, las primeras páginas que tiran ejemplos de derivadas, y esta dice directamente el resultado y no dice cómo se lleva. No, lo que pasa es que ninguna. A ver, espérate que busque. Hay algunas que están demostradas. Déjame que te diga dónde. Si vos ya lo tenés, así busco más rápido. En la página 216, 216. 217. 217, acá la encontré. Sí. Claro. Ahí usa regla de la cadena, pero yo uso regla de la cadena y no me da lo mismo. Ah, ya te entiendo lo que vos decís. Bueno, sí, ahora veo. Lo que hay que hacer, pero decime si lo anoto para ver, para que puedan seguir el resto. Dame un segundo a ver si me quedó lugar en el otro documento en blanco, sí. Escribo por a ver si por si hay alguien que no está pudiendo seguir la pregunta. Así pueden, y aparte a ver si es lo que vos estás preguntando, a ver si te entiendo bien. Vos decís la página, lo anoto acá. Página 217 sería el 14. ¿Qué nos dice? No, perdón, el 14 no. 15. El 15. ¿Qué nos dice? La ley f de x igual a la x. Obviamente aclara que a es positivo porque si no, no estaría definida la función, por lo que discutimos en funciones exponenciales. Decime si el tema es la escritura del primer paso, que es algebraico, que es simplemente reescribir con propiedad del logaritmo. Esa la entiendo. ¿Ese está bien? Bueno, mientras lo voy escribiendo. El segundo paso, bueno, por las dudas les digo, esto es válido porque si componen una función y su inversa, vuelven a lo de partida. Así que esa sería. La otra es aplicar la propiedad del logaritmo, ¿esta también? ¿Baja el exponente? Sí, baja el exponente. Bien. Lo que sigue es, esa nueva ahí te quedó una expresión, una nueva función, ¿sí? Sí. Bueno, pero no es ninguna de las elementales, es decir, no es ni una lineal, no es potencia, no es exponencial, no es logarítmica, es una composición. ¿Qué estaríamos componiendo acá? Una función. ¿Qué estarías componiendo acá? Esta función, que podemos llamémosla g, igual x
por logaritmo de A, ¿está bien? Sí, Y una función h, que ¿cuál sería? E a la x, sí. ¿sí? Entonces, f, ¿quién sería? Acá hay que pensar cuál está afuera y cuál está dentro para la regla de la cadena. Exactamente, ¿cuál estaría dentro? O Y ¿cómo adentro escribirías? sería ¿H cerito G o G cerito H? H. H0G. Bien. Entonces, H cerito G sería H aplicada en G. Cuando derivamos esa expresión, si queremos hacer la derivada de esa expresión, ¿cómo hacíamos? Era la derivada de la afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Perfecto. Entonces, ¿cómo derivamos H? Si H es la exponencial en base E, ¿cuánto nos da? Queda igual. Queda igual, es la única que queda igual. Si fuera h' de x, nos queda e a la x. ¿Pero qué nos pide? H' aplicada en g de x. ¿Cómo te quedaría? El G donde está la X. G donde está la x. Entonces, lo escribo acá. H' en g de x, entonces en vez de e a la x, ¿qué te va a quedar? E X por logaritmo natural de A. por x por logaritmo natural de a. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuál es g'? Sería... Es que ahí hay dos funciones. Está X por el logaritmo de A. Hay que hacer Ojo, como una regla de producto. ¿O no? logaritmo de a no es una función, este es un número. Ah, claro, yo consideraría... Yo estaba pensando, el logaritmo de A, la derivada era 1 sobre A. El logaritmo de X, la derivada era X, pensaba. Ah, porque ahí está el error, porque si no entras en algo recursivo, te volvés a lo que querías resolver. En realidad, ¿qué tipo de función es g? Si su ley es y g de x igual x por logaritmo de Claro, si es un número, es una lineal, sin es ser lineal, claro, sin exactamente, ordenada exacto, cero. ordenada cero. ¿Y cuál es la derivada de las funciones lineales? La pendiente, ¿Y cuánto sería la pendiente acá? logaritmo de Logaritmo de a. ahí está. ¿Está? Sí, sí, claro, no lo veía. Yo pensaba como que era también una incógnita. No, no, A puede ser cualquier número positivo, pero no es incógnita. Va a ser 2 a la X, 5 a la X, un medio a la X. Ese va a ser dato, digamos. ¿Ya puedo salir? Así veo las consultas. No hay otra además de la de la Melissa. Bueno, Después yo pregunté otra cosa. ¿eh? Después yo hice otra pregunta, pero bueno, después de que veas. Bueno, La chica. guardo Profe, esta. Sí, ¿podemos hacer continuidad y descontinuidad por partes? sí, ahí va. Denme un segundito que guardo esto, así ya me queda. Vayan diciendo, buscando qué actividad, así hago más rápido para armarlo. Ya tienen, ya saben cuál es la actividad, así hago más rápido para buscarlo. ¿Ya tienen alguna en particular? No, yo te decía ejemplos nomás, no tengo ninguna en particular. Bueno, busca alguna que no te haya salido, que esté así buscamos una, no la tengo que improvisar ahora. Mientras vos vas pensando eso, me fijo acá, ¿Ejemplo de qué pediste? no sé no sé de qué quiere saber. No sé si de continuidad o de límite, perdón, o de derivada, no escuché bien.
Igual, mientras tanto, Delfina, en el chat no tengo otra consulta tuya. Yo había preguntado que tampoco entendí bien por qué la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Me parece Está que hay bien. muchas vueltas, ¿no? Está bien, no te había entendido y no entiendo por qué directamente usamos las de logaritmo. Bueno, ahí Bien. vemos. Y mientras quiero saber, porque no le entendí muy bien, así busco en el libro, por lo menos, aunque no sea, si podés decir, Agustín, qué tipo de actividad, al menos busco alguna, En la que sea, actividad 31. ¿de qué página? Uy, ahí miro. Bueno. Y Delfina, mientras así vamos trabajando con las dos El consultas. 31 está en las 172. 172 del 31. Y vos, Delfina, lo del logaritmo, ¿cuál era? ¿Dónde estaba? Así mientras también voy buscando. Era más general mi pregunta. ¿Vos decís la demostración? Claro. No entiendo el recuadro que hay en la demostración que te da como unos tips. No sé dónde sale eso. Sí, espérate, porque hay algunas cosas que son más algebraicas. Quiero buscar. Vos me habías dicho que estaban. Ya cerré el libro para saber dónde estaba. Ahí te digo. La del logaritmo. Es 240, me parece, por ahí. Sí, pero la del logaritmo porque se trabaja. A ver si lo tenemos acá. Con seno, no, debe ser logaritmo, 241, acá está. No, porque bueno, ese tipo de indeterminación, no lo vimos. Ese tipo de límites no los trabajamos. Son uno de los límites de indeterminaciones que no vamos a trabajar en la virtualidad. Cuando les queda la base que tiende a 1 y el exponente que tiende a más o a menos infinito, no lo vamos a trabajar en la virtualidad. Eso que ponen en el recuadro es una indeterminación. Sí, eso que está en el recuadro es una indeterminación y te quería buscar los asteriscos que estaban ahí. Está no encuentro, pero bueno, es el último paso, si lo estás viendo, dice, el penúltimo paso dice propiedad del logaritmo. Ese sí, el siguiente es todo el recuadro que está en grande, que dice el cálculo de la derivada del logaritmo requiere considerar los siguientes resultados. Y ese límite, que es el límite de una potencia donde la base se acerca a 1, tanto como yo quiera, sin ser 1, y el exponente crece sin tope, es otra indeterminación que no vimos. Y esas no las vamos a trabajar. Son 7 indeterminaciones. Y en la virtualidad trabajamos 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, y infinito sobre infinito. Y hay 3 de potencias, que es 0 a la c, bueno, algo cerca de 0 elevado a algo cerca de 0. Algo cerca de 0 elevado a algo infinito, y algo cerca de 1 elevado a infinito no las trabajamos. Claro. Y vi que tenía que ver con la definición del número E, pero hay un montón de cosas ahí. Sí, interesante. Esos límites que serían de potencias, límites de potencias indeterminadas, los trabajábamos en la presencialidad, pero como es bastante el trabajo algebraico y no es tan, no lo vieron en la escuela secundaria como los otros límites que sí, factorización y todo eso, los hemos dejado como aparte en paréntesis hasta que volvamos a la presencialidad. Dale. Y la actividad que preguntaban recién de la 31, ¿cuál decís, Agustín? Decime alguna de la 31, así copio. Hola, Agustín, ¿era el que había preguntado? ¿Alguien escucha? Sí, profe, se escucha. ¿Se fue la persona que había preguntado de la continuidad? No sé si era Agustín. Bueno, paso entonces a la otra pregunta hasta que vuelvan a... acá dice Ludmila, en la notación de Leibniz, SD es delta, no, es diferencial. En la notación, ahora les pongo,
En la notación de Leibniz es diferencial. Todavía no llegamos. Esa notación la tenemos que saber porque es medio No, María. no. Es otro de lo que hemos suprimido en la virtualidad, es todo el estudio de los diferenciales. Profe, te hago una duda. Vos habías dicho que la semana anterior al parcial iba a haber todas clases de consulta. Sí, Ah, gracias. ya están definidos los horarios, pero no tenemos los links para unirse. Ahora les digo. No es que yo lo había dicho, está yo lo dije, pero porque está publicado en los archivos. Sí, pero yo había escuchado que lo habías dicho vos la otra vez, me parece, y no me acordaba bien, por eso te pregunto de nuevo. Sí, pero igualmente está en los archivos, Matías, publicado eso, para que por las dudas quienes no asistan a las actividades sincrónicas o Gracias. los videos, toda esa información está en los archivos. María José, límites infinitos, decime cuál en particular. Así busco más rápido. Profe, sería más que nada el tema en general, infinitos positivos y negativos. Bueno, pero decime en alguno para no desarrollar toda la teoría, alguna actividad que no te haya salido. Ah, listo, ahora te digo. Así centramos en alguna actividad y bueno, no sé si habían dicho de límite y continuidad, también, si la quieren escribir. Ya igual, ya que estamos, les voy a ir escribiendo acá los días de consulta para no tengo los links, así que los días de consulta para la semana del 26 de julio, les digo los días y horas, pero no los links. No, Delfina, derivación implícita no. Y ahora busco María José, 169, el 20. Bien. 20, hallar gráficamente, sí. Igual ese lo hacemos, pero es análisis gráfico. O vos decís, María José, también analítico. María José. Sí, perdón, profe, no te escuché. Que si ese que vos decís, el 20, era hallar gráficamente. ¿Vos decís Sí, gráficamente o analíticamente también? analíticamente. Bueno, ¿cuál gráfica no te salió de las que están ahí? Así vamos con alguna puntual. No me habían salido el B y el C. Espera, el B y el C. El B lo hicimos no sé si vos vas a mis clases, pero sería el B lo hicimos en la clase de la teoría. Ahora lo hacemos igualmente. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con el 20, sería página 169, actividad 20, ítem B, que nos dice hallar gráficamente si existen el o los valores de A, tales que el límite de X, cuando X tiende a A, de f de X es más infinito, más o menos infinito. Y el ítem B nos dice que la ley de f es f de x igual 1 sobre x menos 2. Bien, 1 sobre x menos 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? Siempre analizamos el dominio primero, aunque no lo diga en la actividad, porque esa es la ley. Para analizar la función necesitamos ley, dominio y codominio. ¿Qué dominio tiene? Todos los reales menos el 2. Todos los reales menos el 2. Y codominio, ya tomamos todos los reales. Reales menos el 2. ¿Cuál es la gráfica? ¿Cómo harían para hacer la gráfica? ¿Cómo hiciste la gráfica de esta función?
Creo que era una homográfica. Una asíntota. No, una asíntota. ¿Cómo puedes, pero cómo, bueno, ¿qué homográfica graficaste? Una asíntota hice. ¿Cómo? Una asíntota grafiqué, pero no Las sé. asíntotas son rectas. Claro, y después de ahí grafiqué una homográfica. Bueno, decime todo lo que hiciste. Yo acá pongo el sistema, paso a paso, decime. Acá tenemos, ¿qué marcaste? Marqué la asíntota en el 2 del lado positivo, ¿La asíntota vertical o horizontal? vertical. Entonces, ¿qué ecuación tiene la asíntota vertical? No, perdón, no sé. Si vos dibujás esta recta, que estoy haciendo en negro acá, y pasa por -3, ¿qué ecuación tiene esa recta negra? Es vertical y que pasa por x igual a -3. Porque las rectas tienen ecuaciones asociadas. Si vos haces esa recta vertical que pasa por x igual a -3, ¿qué ecuación tiene? ¿Hola? Sí, estoy acá, pero estoy pensando y no, la verdad no se me cae una. Pensá esta entonces. Esta horizontal que pasa por y igual a 2, ¿qué ecuación tiene? Otra. Esta que está así y que pasa por 0, 0 y 1, 1. ¿Qué ecuación tiene? No, perdón, no entiendo la pregunta, o sea, no entiendo cómo responderla. Bueno, borramos. Elegí una recta cualquiera, porque me parece que por ahí está la dificultad. Decime una recta que vos quieras dibujar, cualquiera. ¿Qué necesitas para dibujar una recta? ¿Hola? Necesitaría graficar la recta, por ejemplo, en este ejercicio, en el x2. Pero x2, volvamos un poco hacia atrás. Las ecuaciones, si yo digo ecuación, ¿qué tenés que tener para dar una ecuación? Lo voy a hacer más grande. ¿Qué necesitas para dar una ecuación de lo que sea? Olvídate de ese ejercicio porque la dificultad es anterior a esto. Decime una recta que vos quieras dibujar. Cualquier recta. ¿Qué necesitas para dibujar cualquier recta? Necesitaría la función. No, previa. Yo no te digo gráficas de función. Cualquier recta. En la escuela primaria, ¿vos qué diste? ¿Cómo se graficaba? ¿Qué necesitas para graficar una recta? Que también lo repasamos ahora en los apéndices. El dominio. No, olvídate de funciones. Si vos querés graficar en tu hoja una recta, ¿qué necesitas? Bueno, vamos a empezar con lo que vos dijiste, una ley. Dame una ley de una función. Vamos a tomar lo que vos dijiste. Decime la ley de una función cuya gráfica sea una recta. Invéntatela. 2x más 4. 2x más 4. ¿Qué necesitas para graficar? Vamos a suponer que el dominio sea
todos los reales. ¿Qué necesitas para graficar la gráfica? Bueno, la gráfica ya sabés que es una recta. ¿Cómo haces para graficarla? Hola. ¿Se escucha? Sí, Sí, creo profe. creo que Creo se que puede. salió Sí. del Meet. Bueno, entonces esperen que... Bueno, ¿alguien tiene duda con este? Seguimos con este. Si quieren, seguimos con este. ¿Cómo graficarían? Borro esto para que no quede abierto. ¿Quieren hacer este o si no pasamos, si salió, bueno, después retomamos, si vuelve a entrar? La otra consulta que habían hecho. Profe, avisó que se le cortó la luz. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra consulta, que la que habían hecho era del 31. Vamos a pasar a la del 31. Me voy a fijar, del 31 no sé qué ítem habían seleccionado, si es que está todavía la persona, a ver si está. Alguien había pedido de hacer una de límite y continuidad, pero me parece que se fue. Profe, Bueno, yo no lo había pedido, pero estaba seleccionado el B y el D, me parece. bueno, hacemos otro entonces, como para que no queden superpuestas con las que ya están. Voy a leer mientras leo acá las consultas que pusieron. Derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas sí lo vamos a usar. Sí, vamos a usar derivadas sucesivas. Más que nada para el final. Les digo por las dudas. No para el parcial, pero para el final sí. Maite, cuando hay un límite en el cociente de funciones y el límite del numerador es un número real y el del denominador, bueno, tiende a cero, es a qué se refiere cuando dice que el límite es infinito si el denominador mantiene el signo. Bueno, vamos a hacer ese que es parecido, vamos a hacer la consulta de Maite que está vinculado con el que estábamos haciendo recién, así no estamos saliendo a cada rato, así no voy cambiando tanto de los archivos. Vamos a ir con la consulta que hizo Maite, que está vinculada con la que está acá. Así puedo usar el mismo archivo. La consulta que dijo Maite es el límite de un cociente cuando el numerador no tiende a cero y el numerador sí, no, como había dicho Maite, el denominador tiende a cero y el numerador no tiende a cero. Por ejemplo, se puede arrancar con esta actividad. La función f de x igual, con ley, 1 sobre valor absoluto de x menos 2. En ese caso, ¿cuál sería, Maite, el valor de la x que haría que el denominador tienda a 0? El 2. El 2. Entonces, estudiamos el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre valor absoluto de x menos 2. Analizamos, el denominador tiende a 0, el numerador a 1. No podemos, vamos paso por paso. Cuando el denominador tiende a 0, no podemos aplicar el teorema del límite del cociente como el cociente de los límites. Entonces, analizamos, el denominador es un número que es 1 distinto de 0. Entonces, no es indeterminación. Tenemos que ver, el denominador tiende a 0 con el mismo signo, si me acerco por derecha o por izquierda, entonces, o bien lo hacen directamente acá, o bien planteamos los límites laterales. Eso como prefieran. ¿Qué les parece? El denominador tiende a 0 manteniendo el signo o no manteniendo el signo. Es decir, en un entorno del 2, cerquita del 2,
Si me acerco por izquierda o por derecha 2, el valor absoluto de x menos 2, ¿mantiene el signo? Sí, porque al ser una homográfica con valor absoluto es como que las dos, no sé cómo decirle, las dos van para arriba o para abajo. ¿O para abajo? Arriba del eje. Bueno, pero acá ojo que estoy preguntando del denominador, no de la... Y tu valor absoluto siempre da positivo, entonces. Claro, es porque el valor absoluto, exacto, es siempre positivo. Entonces, por más que me acerque a 2 por izquierda o por derecha, le resto 2 y sí va a cambiar de signo, pero después está el valor absoluto. Entonces, mantiene el signo positivo. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Eso es mantener el signo, que si me acerco por izquierda o por derecha al 2, el resultado de hacer valor absoluto de x menos 2 es cerquita de 0, pero siempre positivo. Claro, sí, y si los límites laterales serían diferentes, ahí sería que no mantiene el signo. No, pues, sí, pero por eso digo, lo pueden hacer como aparte, digamos, auxiliar. El auxiliar del denominador, ¿sí? El límite cuando x tiende a 2 del denominador. Lo de adentro tiende a 0 cambiando de signo, positivo o negativo. Pero cuando le aplican valor absoluto, ¿qué les da? 0 con signo positivo. ¿Sí? Sí. Después volvemos, este es el auxiliar para este paso. Ahora volvemos al límite original. Si el numerador es 1, y el denominador se acerca a 0 positivo, el resultado va a ser ¿con qué signo? Positivo. Positivo, por regla de los signos. ¿Y va a ser un número o va a ser 0? O sea, va a ser un número, 0 no, porque acuérdense que el cociente es 0 cuando el numerador es 0. Acá 0 seguro que no. ¿Va a ser otro número o va a ser un infinito? Infinito. Infinito. Positivo. Por positivo, exactamente. ¿Por qué infinito positivo? Porque se achican cada vez más el denominador, cada vez más cerquita de 0, el resultado de la división se hace cada vez más grande. ¿Está? ¿Y un ejemplo en el que el gracias. signo denominador no se mantenga? Que el signo no se mantenga si le sacamos las barras de valor absoluto. Ahí sería que no existe el límite directamente. Ahí no existe el límite. ¿Por qué? Si hacemos auxiliar del denominador cuando x se acerca a 2 por derecha de x menos 2, ¿cuánto les da? Más infinito. No, el auxiliar es solo con el denominador. 0 positivo. 0 positivo. Y si me acerco por izquierda, 0 negativo. 0 negativo. Entonces, cuando hacemos los límites laterales del cociente, cuando x tiende a 2 positivo de 1 sobre x menos 2, ¿no? Y el límite cuando x tiende a 2 más chico, de 1 sobre x menos 2, no nos va a dar lo mismo. ¿Cuánto nos da arriba? Más infinito. Más infinito, porque el denominador tiende a 0 positivo, entonces nos da más infinito. Y el de abajo, menos infinito. Porque el denominador tiende a 0, pero negativo. ¿Está bien? Sí, profe. No son los únicos casos. Esto es, podríamos haber, por ejemplo, si tuviéramos límite cuando x tiende a 1, supongamos, de 1 sobre logaritmo de x. ¿Qué les parece? ¿El denominador a qué tiende?
A 0. A 0. Entonces no podemos aplicar el límite del cociente o el cociente de los límites. El numerador a 1, así que no es indeterminación. ¿Conserva el signo? ¿El denominador en un entorno de 1? Sí. ¿Qué habría que hacer, en realidad? Los límites laterales. Límites laterales, que en general esto se hace mentalmente, ¿no? Cuando X tiende a Perdón, 1, la gráfica. o ver la gráfica, muy bien. Si nos acercamos a 1 por derecha, ¿cuánto nos da el límite del logaritmo? 0. 0, muy bien. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo. Y si nos acercamos a 1 por izquierda, ¿cuánto nos da? 0 negativo. 0 negativo. ¿Mantiene el signo? No. No. Entonces, cuando hagamos el límite del cociente, de igual manera que hicimos antes, nos va a dar que este límite no existe, porque el denominador cambia de signo, el denominador. Me olvidé de poner arriba que el límite ordinario tampoco existía. ¿Está este? Sí, profe. A ver si hay alguno más. Esos serían, a ver si veo alguno más que no sea, que sea un poquito más difícil. Bueno, el del logaritmo es uno de los más difíciles. Eran los del 28, algunos, bueno, los fuimos haciendo en clase. A ver, ese es parecido al ítem E. Bien, sí, ese sería como el más difícil, el logaritmo. ¿Volvió la persona del 31 que quería hacer alguno de límite y continuidad? ¿Me había preguntado? Bueno, voy a guardar este archivo y mientras me fijo si hay alguna otra consulta. ¿Hola? Sí. Se escucha. Bueno. O después lo guardo porque si no me voy a entorpecer demasiado. Busco transformación, a ver cuando hay un límite de cociente. Bueno, el Maite sería eso, ¿no? Yo lo hice por transformación. Nuria, no sé si te habrás referido a la otra actividad, lo de transformación de 1 sobre X. Me imagino que sí. Yo la que pregunto. Ah, bueno, acá Catalina dice del 31. Decime del 31, Catalina, ¿qué ítem? El E, bien. Vamos a hacer entonces el ítem E. Ahí voy. Vamos a compartir. El ítem E nos dice: ABCDE, la que nos dice hallar el valor de las constantes de modo que las funciones definidas a continuación resulten continuas en los reales. Entonces estamos, página 172, la consigna es la 31, el ítem E. Entonces, hallar el valor de la continuación, las funciones continuas en los reales, ¿sí? Funciones continuas
en los reales. La ley de la función f de x igual. Es una función seccionalmente definida, x más a, cuando x es mayor a 0, 2, si x es igual a 0, y a, cuando x es menor a 0. Bien. Antes de empezar a hacer los cálculos, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Se ve el Word? Sí, se ven los reales. Los reales. El dominio son los reales. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo ya con la ley saben que es continua la función? Viendo la ley de la función. ¿Para qué valores con seguridad es continua? X igual a 0. Justo x igual a 0 es la única que no sabemos. Claro, no, sí, la de arriba y la... Sí. Entonces, viendo la ley, con seguridad, f, ¿dónde será continua? En los reales positivos y los negativos. En los reales positivos y en los negativos. ¿Por qué? Es continua en reales positivos, ¿por qué? ¿Qué ley tiene para los reales positivos? Por la primera ley. Exactamente. La de x más a. Porque la ley es x más a, ¿qué tipo de función es? Lineal. Muy bien. Y ya sabemos que las funciones lineales son continuas en todo su dominio. Entonces, el primer tramo de f continúa en los reales porque la ley que le corresponde es de una función lineal. ¿En dónde más es continua? En la última. Bueno, sí, pero ¿qué valores serían? Reales negativos. Reales negativos porque, ¿cuál es la ley para el último tramo? Constante. Constante. Función constante que es lineal, ¿sí? La lineal, un caso especial de la lineal es la función constante. Si quieren se lo agregan, pero en realidad es lineal. Entonces, ¿qué valor nos falta analizar la continuidad? Para cuando x vale 0. Cuando x vale 0, que sería el conflictivo. ¿Pero qué nos dice de dato? Vamos a leer otra vez. El dato en esta actividad dice, hallar el valor de las constantes de modo que las funciones definidas a continuación resulten continuas en todos los reales. Entonces, de dato lo resaltamos, porque de dato necesitamos que las funciones sean continuas en todos los reales. Ahora bien, para que f sea continua en 0, que da justo el cambio de ley, ¿qué tendría que analizarse? ¿Una función es continua en 0? Sí, solo sí, ¿qué cosa? Si pertenece al dominio. Si pertenece al dominio, es decir, si existe f en 0, ¿existe? Sí. ¿Cuánto vale? Si existe el límite. 2. Si existe el límite. Y si el límite y la imagen son iguales. Si el límite y la imagen son iguales. Cuando x tiende a 0 y nos da un número, y si ese límite, voy a bajar un poquito porque no me entra. Si ese límite de f de x, cuando x tiende a 0, es igual a la imagen de 0. La pregunta es, ¿cuánto vale L? Porque como nos dice que es continua, con seguridad, la tercera condición se tiene que dar, porque es de dato nos dicen que es continua. Pero entonces nos falta analizar el límite. ¿Cómo hacen para calcular el límite? Los límites laterales. Los límites laterales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo en un entorno de 0 cambia la ley. En el entorno se da el cambio de ley justo en x igual a 0. Entonces habrá que analizar
por izquierda y por derecha. Entonces planteamos los límites laterales. Límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿qué ley usamos? La de abajo. Ah, la constante. La constante. ¿Por qué? Porque si es por izquierda, son valores más chicos que 0. X es menor a 0. Entonces usamos la tercera. ¿Cuánto nos da el límite la constante? 2 tendría que dar para que se No, iguale bueno, con la imagen. sí, pero vamos paso a paso. El límite de una constante, ¿cuánto les da? La constante. La misma constante. Entonces ahora vamos a plantear el límite por derecha. El límite por derecha, ¿qué ley vamos a usar? Y son x Más A, creo que era. X más A. Entonces usamos el límite cuando X tiende a 0 por derecha, X más A. ¿Cuánto es el límite? A. A. ¿Son iguales? Sí. Son iguales. Quiere decir que el límite ordinario, ¿cuánto da? Cuando X tiende a 0. A. 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 Y entonces este valor de A tiene que coincidir con la imagen de 0. Por lo tanto, ¿cuánto Pero ¿y eso vale A? cómo lo averiguamos? Si Tiene A, que valer 2. ¿Cómo? o sea, no tenemos que directamente concluimos que A es igual a 2. Bueno, directamente no es todo lo que está No, ahora. pero ¿Cómo? que todo lo que hicimos anterior nos lleva al resultado de que A es igual a 2. Claro, es la justificación. Ah, ok. No es directamente, si no ponen la definición de continuidad, que antes del 0 es continua, después del 0 es continua, el conflicto es en x igual a 0, los límites laterales son iguales, el límite ordinario existe y debe ser igual a la imagen, esa es la justificación, no pueden poner a igual a 2 Y directamente. esto sería porque se cumple que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f en 0. Sí, porque por esto que puse acá al principio, lo resalto ahora en verde. El dato era que la función tenía que quedarles continua en los reales. Ah, claro. Si la función es continua en los reales, lo resalto ahora acá otra vez, el límite de f de x coincide cuando x tiende a 0. ¿Por qué cuando x tiende a 0? En realidad es para todos los reales, pero como ya analizamos menores que 0 y mayores que 0, el conflicto se presenta en x igual a 0. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, como el límite ordinario nos dio los límites laterales iguales y nos dieron A. Entonces ese límite ordinario, que es A, tiene que ser igual a la imagen en 0. Y la imagen de 0 es 2. Por lo tanto, A es igual a 2. Y ahí terminaría, en este caso, terminaría la consigna. Ahora, vamos a hacer el gráfico, aunque no lo pida. Nos queda para 0 y negativos, era constante en 2. Para 0 y a ver si era así. Sí, 0 y negativo, constante en 2. Para 0, la imagen es 2, y para mayores que 0, la imagen es x más 2. ¿Están? Sí. Sí, gracias. Ojo que esta consigna de dato les decía que es continua, entonces cuando hagan la gráfica, ¿qué les tiene que quedar si les dice de dato que la función es continua? Sin saltos ni agujeros. Sin saltos ni agujeros. Pero en la otra que sigue, no sé si la llegaron a hacer, la 30... No eran anteriores, la anterior. La discontinuidad, claro. En las dos anteriores, las 29 y la 30, les dice analizar las discontinuidades, es decir, que puede que sea continua, puede que sea discontinua en algún valor. Ojo con eso, acá en la actividad 31 nos dice hallar los valores de modo que resulten continuos en los reales. Entonces la gráfica tiene que dar, que se puede realizar de un solo trazo, ¿sí?
Diferente es analizar si es continua la función. Entonces ahí les puede quedar continua, o con alguna perforación, o con algún salto finito, o con algún salto infinito. La 29F es continua. 29F sí es continua. La F, la que es seno de Es una paréntesis, composición eso. es una composición, sí. Quise componerla y no pude. Pero, ¿componerla qué? Si es Sí, la... claro. Usar diferentes funciones, formar la composición y que me dé igual a esa. Ah, vos querés hallar... ¿Cuáles ¿Cómo serían? justificamos que es continua? Si yo digo que es una composición de otras funciones continua y ya la puedo justificar. Vos decís que no te das cuenta qué funciones estamos componiendo. Claro, no. Hay O sea, tres funciones. ¿tres? A ver. Sí. Vamos a poner G, H, K. G de X, vamos a decir que fuera la... Lo que pasa es que, bueno, ahora hay una composición y una suma. Ah, yo quería hacer todo por composición. No, Y no porque me daba porque me quedaba seno dentro de otro seno. claro, no, porque acá hay una operación de suma, además de una, o sea, no es que sea una sola. Hay tres operaciones, una suma y dos composiciones. Primero es, sí, vamos a analizar que vos llames a la identidad sea G y a la seno de X, a la seno de XH. Esta función, supongamos que la llamamos K, sería la función suma. Es la primera operación que vos haces. Entonces la función K es suma de funciones continuas. Por ser suma de funciones continuas en los reales, la función K es continua en los reales. Y después componés con la función seno de X. Claro, así es más fácil. Si no, por composición doble, dos composiciones era imposible. Claro. Se puede pensar como dos composiciones. Sí, yo quise usar el arco seno para la No. composición y ahí no me dio. No, porque acá hay una suma y composición. Porque pensé que si, por ejemplo, hay una X que no tenía nada, dije, esa puede ser que le aplique el arco seno al seno y ahí se me anulaban las inversas. Sí, pero igual seguís teniendo la suma. Claro. ¿Está? Sí, hay que pensarlo como una composición y una suma. Está, ahí bien. ¿No estaba compartiendo? Sí, todo ¿se vio? bien. Sí. Y la justificación sería que la composición de dos funciones continuas es continua. Sí, primero tenés que, ojo, primero vamos a resaltar en amarillo. Lo primero que tenés que decir es que la suma de funciones continuas es continua. O sea, la función identidad y la función seno de X, que serían estas que estoy resaltando en amarillo, cuando vos tenés dos funciones G y H que son continuas en todos los reales, la función suma, que se genera de ellas, va a ser continua en todos los reales. Y después, esa función K la estás componiendo con otra función, que es la seno, que también va a ser continua en todos los reales. Y si alguna, por ejemplo, si fuera 1 sobre X más seno de X, que no es continua en todos los reales, ahí como que se arrastra ese cero que no puede ser que es continuo ahí. Decímela otra vez porque no tomé nota. O sea, en vez de una identidad ahí, una recíproca. Decime cómo te quedaría la ley, así la escribo de cero. Seno, paréntesis, 1 sobre X más seno de X. Claro, pero acá, ojo, ¿cuál sería el dominio de F? Reales menos 0. Bueno, entonces ya está, en 0 no va a ser continua con seguridad porque no está definido en 0. Claro. Cuando es composición, entonces
Y porque me agarró una duda porque en el libro no habla de los dominios cuando explica lo de composición de continua descontinua. Es siempre en el dominio de continuidad, de la No, pero composición. espérate que sí siempre se habla. ¿Dónde me decís que no hablan los dominios? En todas te dice al principio, definimos función continua, espera que te digo dónde. Definimos función continua. Capaz que sí, cuando habla primero de todo. Claro, al principio cuando se define función continua en un punto, a ver si lo encuentro rápido. Cuando se define función continua en un punto, se dice, necesitas que esté definida en x por ejemplo, función continua en x sub 0. Tiene que x sub 0 ser punto del dominio. Bueno, acá encontré la discontinuidad, pero espérate, acá. En la página 136, continuidad de una función en un punto, las que escribimos antes, en la actividad anterior. Estas que estoy acá. Sí. Después te dice continuidad de f en un dominio, que lo aplicamos también acá, en un intervalo o en un dominio. Esto que voy a resaltar en celeste sería el segundo recuadro, continuidad de f en un dominio o en un conjunto. Lo que voy a resaltar en violeta es la continuidad en un punto. ¿Sí? Sí, ahí vi que al principio todo dice sean f y g dos funciones continuas en x0. Y después Claro. te dice el teorema. Siempre 7. los teoremas te arrancan, lo que está al principio son las hipótesis. Vos necesitás que sean continuas en un punto. Claro, quedó en la otra hoja, entonces como que me olvidé. Está bien, está bien. Sí. Arrancan todas con la misma Y ahí lo hipótesis. aplica al x0, y para aplicarlo al dominio Tenés hay que aplicar... excluir esos puntos que ¿Cómo? no son continuos. Para que en vez de x0, aplicarlo en x0 la composición de continua y continua, si quiero aplicarlo al dominio tengo que sacar los que no son continuos, los x que no son continuos, los valores. Pero vos hablas de continuidad o discontinuidad. De continuidad. Continuidad en el que dijiste vos antes. O sea, yo quiero aplicar el teorema 7, pero en vez de en un x0, en un dominio. ¿Se puede? Sí. Por ejemplo, vamos a hacer g de x igual logaritmo de x cuadrado más 1, ¿así? Por ejemplo. Sí. Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función? G. ¿Y todos los reales? ¿O no? Todos los reales, bien. Por ejemplo, vos querés aplicar este teorema 7, que es la composición de funciones continuas es continua. ¿Cuál sería tu primera función que compones? X cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Esta función, x cuadrado más 1, tiene dominio todos los reales. Y por ser un polinomio, continúa en todos los reales. ¿Está bien? Sí. La función h, la segunda que aplicarías, ¿cuál sería? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. ¿Cuál es el dominio de h? Reales positivos. Reales positivos. ¿Y dónde va a ser continuo? En reales positivos, h. Claro. Bajamos un poquito. Ahora, cuando vos aplicás la primera, perdón, g entonces va a ser h cerito f. Sería Sí. h aplicada en f de x. ¿Sí? Cuando vos aplicás la primera, todas las imágenes te dan mayores que 0, en realidad mayores que 1 te dan. Mayores iguales que a 1, por lo tanto mayores que 0. Sí. Entonces, en este caso, como todas las imágenes, los valores a los que les aplicas h son mayores que 0, ¿en qué valores te va a quedar continua esta composición? En el dominio de la primera. En el dominio de la primera. Continua en los reales. ¿Qué estamos aplicando acá? Juntamos el teorema 7, que es composición de continuidad de la función compuesta en un punto, con la definición, esto sería, y la definición de continuidad en un dominio.
Profe, perdón, no entendí por qué en todos los reales y no solo en los positivos. Porque vos no estás aplicando logaritmo natural de x, vos le estás aplicando logaritmo natural al resultado de hacer x cuadrado más 1. Entonces, cualquier valor de x, cualquiera, ponerle menos 10, cuando le eleves al cuadrado y le sumas 1, te va a dar 101. Luego le aplicas el logaritmo y no hay restricción. Claro, o sea, reales sería cualquier x que pongas ahí. Claro, exacto, cualquier x real, cualquier número real, desde menos infinito a más infinito, vos le aplicás logaritmo natural de x cuadrado más 1 y va a ser continua, porque lo de adentro, el argumento del logaritmo, que es x cuadrado más 1, les queda positivo. Claro, claro, gracias. ¿Está con esta? Sí, sí, hay que aplicar entonces el teorema 7 y además la definición de continuidad. Porque el 7 está dada para un punto. Y después, ¿qué Claro. haces? Lo expandís a todo un dominio. Pues no, puede ser en todo un intervalo. Por ejemplo, la actividad que hicimos antes no era todo el dominio. Me refiero a esta que está acá en celeste. Hicimos por intervalos dentro del dominio, para los reales positivos, por un lado, para los reales negativos, por otro. Analizamos en 0 y ahí nos quedó continua en todo su dominio. Claro. Pero igual eso no era una composición. No, pero no importa, digo de que más allá que no sea una composición, digo de cómo sería aplicar, no es necesario que lo apliquen la definición de continuidad en todo el dominio, lo pueden aplicar en un intervalo. Cuando la definición que dice, de la página 136, que les dice continuidad de f en un dominio D, en realidad pueden analizarla por intervalos, como hicimos acá en lo que está resaltado en celeste, a eso me refería. Profe, y en los teoremas cuando dice la suma de continuas es continua, por ejemplo, sí. ¿De continuas en reales se refiere o en x sub 0? Pero es lo que recién preguntó la compañera. Esos teoremas dicen que si les dan de dato que es en x sub 0, pero si ustedes saben que los teoremas están enunciados de continuidad en un valor del dominio, en x sub 0, pero si ya analizaron por separado, aplicaron la definición de continuidad en un punto, pero después lo hicieron genérico, como hicimos en este ejemplo, ¿sí? Estamos justificando la continuidad en todo un intervalo, se expande que decir, bueno, la f y g son funciones continuas en x sub 0, perfecto, pero después analizamos la continuidad en todos los reales positivos, entonces sería continua en todos los reales positivos. Se van aplicando al mismo tiempo definición y teoremas y dicen entonces va a ser continua por sumas de... porque ya analizaron que va a ser continua por separado la f en todos los reales, vamos a suponer que fuera en todos los reales, y la función g continua también en todos los reales, entonces, ¿qué quiere decir que sea continua en todos los reales? Que ese x sub 0 no va a ser solo 5, sino va a ser menos 10, 1.000.000, 3/4, va a ser cualquier x sub 0 real. ¿Se entiende la diferencia si no hacemos con un ejemplo más concreto? Claro, todos los teoremas entonces hay que generalizarlos, a veces para usarlos. Ahora les digo acá, vamos a hacer por ejemplo dos que sean, vamos a usar, a ver qué podemos usar, que no sean de dificultad algebraica. Vamos a poner f de x igual x más 1. F de x igual x cuadrado. El dominio, todos los reales, y en esta también. Si tomamos f, ¿qué podemos decir? Al ser lineal, ambas, ¿cómo son? F, G, continúan los reales. ¿Está bien hasta ahí?
Sí, sí. ¿Qué quiere decir que sea continua en los reales? Esto es por definición. Por definición. ¿Estamos? Sería que es continua para todo x0 perteneciente al dominio. Exactamente. El Vamos a dominio, hacer. todos los reales. Sí, muy bien. Porque ¿qué sería por definición? Tomemos F. Tomo F y analizo. Dominio todos los reales. El límite, ¿qué sería que sea F continua en todos los reales? Esperen que los voy a hacer lo más completo posible para que les quede en x sub 0 perteneciente a los reales. Sí, solo sí, existe f en x sub 0, existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0, ¿está bien? Sí. Sí. Que exista el f en x sub 0 se verifica porque dijimos que el dominio son todos los reales. ¿Está bien? Sí. Cuando vimos límite, ¿qué dijimos? Que se podía demostrar, está en el libro, pero en la parte virtual no lo hicimos. ¿Que cuánto da el límite de una función lineal cuando x tiende a x sub 0? Su imagen. Su imagen. Esto es por definición, pero definición de límite. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué estamos calculando? Por un lado, que existe el límite, porque nos da un valor, y por tercero, que es igual al valor de la imagen. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Pero como no lo hicimos para un número 1, 5, menos 10, sino lo hicimos para un x sub 0 genérico, en definitiva lo demostramos para todos los reales. Quiere decir que f es continua, y ahí sí lo empalmo con lo que dijo antes la compañera, que f sea continua en los reales, quiere decir que f es continua para todo x sub 0 perteneciente a los reales. Y si es para todo x sub 0, es que esos teoremas 4, 5, 6 y 7 lo aplican a cualquier número real. Porque el x sub 0 es genérico. Si bien está aplicado, en esos teoremas se aplican a un x sub 0, pero en vez de decir en 5, en 7 o lo que sea, acá hemos demostrado que es continua en todos los reales. Entonces, ya lo podemos extender a esos teoremas a cualquier x sub 0. ¿Está bien? Claro, claro. Entonces, sí. por eso el 6 dice que, o sea, cuando hay un cociente, el denominador no puede ser 0 porque ahí no sería continuo en todos los reales. Ahí no sería continua porque cuando vos haces el cociente entre dos funciones, ¿qué tenés que excluir? El valor que anula el denominador. Y si lo excluís del dominio, ya no cumple lo que está resaltado en amarillo. Claro. ¿Estamos? Sí, sí. Yo no la había aplicado mucho a la ley esa y ahora me doy cuenta cómo aplicarla. Sí, lo que pasa es de que por ahí todos estos pasos, digamos, generalmente ya lo hemos aplicado a ejemplos concretos como este que está acá. Para que no queden por ahí, si lo hacemos todo en genérico, a veces es más difícil verlo. Pero digamos que esos teoremas, está bien la apreciación que hicieron ustedes, que están todos los teoremas, las hipótesis dicen para un valor en particular, pero si previamente lo analizaron, que por separado, f, y g o h o k, todas las funciones que intervienen, ya determinaron su dominio de continuidad, entonces al determinar el dominio de continuidad, todos esos teoremas 4, 5, 6 y 7
el X sub 0 ya pasa a ser cualquier elemento del dominio de continuidad. De las F, G y H por separadas. ¿Está con este? Sí, sí. Yo te había preguntado sobre el 27L, pero al final me tengo que ir ahora, así que te lo vuelvo a preguntar en otra consulta, para que no lo pongas a hacer, capaz que me voy. Bueno, igual te digo, Ya te son aviso. polinomios del mismo grado, te da 2. Ah, ¿cómo? Pero si tienen diferente adentro. No, pero cuando es cociente de polinomios, lo que importa es el grado nada más. Claro, yo quise usar polinomios equivalentes. Ese está y- bien, pero lo que te importa de los polinomios el equivalentes grado nomás. es el grado, el monomio principal, y tanto en uno como en el otro, x menos 8, entre paréntesis, elevado a la 35, el monomio principal te va a quedar x elevado a la 35, tanto arriba como abajo. Y el menos 1 y el menos 8, el más 8 se van porque No es que se son vayan, despreciables. no es que se desprecian, pero cuando vos haces los polinomios equivalentes, viste que concluimos, demostramos en la clase que solo te quedabas con el monomio principal. No sé si Claro, vos yo cursabas pensé que conmigo. el monomio principal, sí, yo estoy con vos. Sí. Sí, el monomio principal yo pensé que incluía a lo que estaba dentro del paréntesis. No, porque ahí hay que desarrollarlo. O sea, no Y lo como voy es un elevado a la 35, no se puede hacer factorización, no se puede hacer nada. No, pero si vos tenés, por ejemplo, no lo voy a hacer a la 35, pero vos sabés que si f de x es x menos 1 a la 35, ¿qué va a ser? O x menos 8, no importa, x menos 8 es x menos 8 por x menos 8 por x menos 8, 35 factores, ¿sí? Y si vos haces todo el trabajo, todo eso, ¿qué te va a quedar? F de x igual x a la 35 más menos, no importa, pongo más, pero es más menos, x a la 34 más menos, hasta más 64. No Bueno, importa, no me había dado cuenta de eso. esto no importa, siempre con el monomio equivalente, el polinomio equivalente te quedás solamente con el monomio principal. Entonces el polinomio equivalente de f va a ser x a la 35. Tanto el numerador como el denominador, entonces se te van a cancelar y ese límite te va a dar 2. Claro, el 2 que estaba delante del paréntesis. Exactamente. Claro. Ahora sí, lo veo así, ahí me doy cuenta que es el principal. Sí, el principal. Sí, está bien el principal, el monomio principal, tanto para el numerador como el denominador. Y tipo para justificar, puedo plantear eso así aproximadamente. Claro, sí, es la justificación. Bueno, No importa. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. No importa que, a ver, termina. No, que no importa que todos los términos que te voy a subrayar en verde, porque en realidad justamente no interesan. Ya los demostramos que no es que se descartan, sino de que nos quedamos solo con el monomio principal para construir el polinomio equivalente. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, hasta luego. El lunes. El lunes. Voy a ver si hay alguna consulta más que haya quedado. Ludmila, no sé si está Ludmila. Sí, profe, yo había preguntado sobre el 29J. 29J, a ver, J, x menos 1, f de x, igual x menos 1 dividido x cuadrado menos 1, ¿ese? Sí. Bueno.
Ahí estamos. Entonces, 29J. El enunciado común dice hallar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones si existen. Es decir, que puede que no sean discontinuos, que no haya punto de discontinuidad. En caso de que haya, bueno, clasificarlos. Y nos dan la función, la ley nos dan la ley y nos dicen que es x menos 1, f de x igual a x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Reales menos el 1 y el menos 1. Bien, entonces, con esto, ¿qué puedes decir ya? Que no es continua en esos puntos. Bien, o que no es continua o que es discontinua. Entonces, no es continua en x igual a 1 y en x igual a menos 1. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno, ahora, como dice clasificarlos, para clasificar los puntos de discontinuidad, ¿qué había que determinar? Los límites. Los límites. Entonces planteamos los límites. ¿Qué hay que plantear? El límite de f de x cuando x tiende a 1 y el límite de f de x cuando x tiende a menos 1. Entonces empezamos. Límite cuando x tiende a 1. X menos 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿El denominador a qué tiende? A 0. A 0. Entonces no podemos aplicar la regla del teorema del cociente de los límites, como el límite del cociente como el cociente de los límites. Vamos al numerador. ¿A qué tiende? También a 0. A 0, es decir que es una indeterminación. ¿Qué podemos aplicar para romper esa indeterminación? Hacer el binomio al cuadrado. Acá no hay binomio al cuadrado. Hacer Diferencia de cuadrados eso. sería. Sí, sí, Diferencia sí. de cuadrado. ¿Y qué les queda abajo? X menos 1 por x más 1. Bien. ¿Y ahora? Cancelás. Cancelamos. ¿Y qué te queda? 1 sobre x más 1. Cuando x tiende a 1, de 1 sobre x más 1. ¿Copié bien? X menos 1, a ver si copié bien. X menos 1, sí, copié bien. ¿Qué nos da ese límite? Un medio. Un medio. Vamos al otro, perdón, si nos da un medio, entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tiene f en x igual a 1? Evitable. Evitable, ¿sí? Entonces, la discontinuidad en x igual a 1 es evitable. Discontinuidad, en este caso, es evitable. Vamos. Lo voy a resaltar con distintos colores para que no se mezcle. Para x igual a 1, la discontinuidad es evitable. Vamos a ver en x igual a menos 1. ¿Lo hiciste? Sí, yo me había re complicado porque hice todo laterales, digamos. Hice el 1 considerando por derecha y por izquierda y bueno, me re compliqué. Lo que pasa es que eso se hace si el denominador tiende a 0, pero acá el denominador no tiende a 0 en el último límite. ¿A qué tiende? A 2. Ah, claro. Si tiende a 2, ahí sí podemos aplicar el teorema 3 de límite. El límite del cociente como el cociente de los límites. ¿Está bien? Sí. Y En el otro sí tenés que aplicar los límites laterales. ¿en cuál? En el de x tendiendo a menos 1. Claro, claro, ahí. En ese sí. ¿Y qué te dieron? Distintos y te da que no existe. Sí, me da uno que sí, que no existe.
Bueno, porque ahí me da sí, como distintos signos. exacto. Esa era mi consulta, porque no entendí esa parte. Porque si vos haces el límite cuando x tiende a menos 1, de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿el denominador a qué tiende? A 0. A 0. No podés aplicar el teorema del límite del cociente como el cociente de los límites. ¿Y el numerador a qué tiende? A menos 2. Menos 2. Entonces no es indeterminado. ¿Sí? Claro. ¿Qué hay que hacer? Calcular los límites laterales y compararlos. Abrimos, calculás el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha y el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Y analizás a ver qué nos da. Si tiende el denominador. Es parecido al que preguntaron antes al principio. Si el denominador tiende a 0, positivo o negativo. ¿Qué te parece? Si te acercás a menos 1 por derecha. ¿Qué número sería menos 1 por derecha? Un ejemplo de un número cerca de menos 1, pero por derecha. Menos 0,99. No sé. Está bien, porque vos tenés acá el menos 1, si te acercás por derecha, ¿sí? Acordate del sentido de crecimiento, sería menos 0,99. Y por izquierda, menos 1,01, por ejemplo. Entonces, si te acercás por derecha, lo elevás al cuadrado, a la x, ¿te va a dar más grande o más chica que 1? No sé. O sea, sé que sería positivo, pero no sé si más grande que 1. No, pero positivo sí, no, eso seguro, porque lo estamos elevando al cuadrado. Pero si vos te acercás a menos 1 por derecha, con el valor menos 0,99 y lo elevás al cuadrado, ¿te va a dar más grande o más chico que 1? Menos 0,99 al cuadrado. Da más chico. Más chico. Y si le restás 1, ¿qué te va a dar? ¿Más grande o más chico que 0? Más chico. Entonces el denominador ¿a qué tiende? ¿A A 0? 0 negativo. Negativo. Y el numerador habíamos dicho a menos 2. Entonces, sí da. O sea, da menos infinito. No. No. Si el numerador es negativo y el denominador también, ¿cómo? El numerador negativo y el denominador también negativo. Más infinito por la regla de los signos. Positivo. Más infinito por la regla de los signos, exactamente. Ahora si te acercas a 0, si haces el límite lateral, cuando x tiende a menos 1 por izquierda, por ejemplo, menos 1,01. Cuando lo eleves al cuadrado, ¿va a dar más grande o más chico que 1? Más grande. Más grande. Y si le restas 1, ¿cómo te queda el denominador? Más positivo. Positivo. A 0, positivo. El numerador a menos 2. El límite, ¿cuánto te va a quedar? Ahí no da. No sé qué es el no da. No, porque yo me estaba fijando en el 28 que teníamos como un cuadrito que decía cuando había un número L distinto de 0 y después el denominador era 0, quedaba infinito si el denominador conservaba el signo o algo así. Sí, por eso estamos analizando todavía los laterales. ¿Cuánto te da este límite lateral? El numerador tiende a menos 2 y el denominador tiende a 0 positivo. Menos infinito. Menos infinito. ¿Qué podés decir del límite ordinario? Cuando x tiende a menos 1.
que no existe. El límite ordinario no existe, porque los límites laterales dieron diferentes. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, ojo con esa tablita que yo les dije, es para completar con lo que trabajamos en clase, pero no la tienen que aprender de memoria porque cada caso se aplica en lo que decía en el video. Si te fijas, dice si él va a dar más infinito o menos infinito, el límite, si el denominador mantiene el signo. Si el denominador no mantiene el signo, bueno, en este caso no existe el límite. Claro, pero ahí sí daría menos infinito, o sea. ¿A dónde? En este que dijiste vos no en existe. el lateral. Sí, pero si fuera a completar la tabla con este ejemplo, sería que no existe. Claro, el límite ordinario. El ordinario no existe, que es los que son de completar la tabla, el caso 5. ¿Por qué? Porque los límites, el denominador no mantiene el signo en un entorno de -1. El denominador cambia de signo en un entorno de -1. Claro. Sí, ahí lo entendí, profe. Gracias. Bueno, faltaría que en realidad, a ver, acá sí dice, acá no pide graficarlo, pero ¿cómo quedaría la gráfica de esta función? Dominio, reales menos 1 y menos 1. El límite en 1 nos dio un medio. Una perforación. En -1, ¿qué hay en -1? Una asíntota. Una asíntota. Una asíntota, exactamente. ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical. Una asíntota vertical en -1. Entonces, la ecuación de esa asíntota vertical, ¿cuál es? X igual a -1. X igual a -1. ¿Habrá asíntotas horizontales? No. ¿Qué Sí, no porque está sí. No la analizamos acá. ¿Qué habría que analizar con esta ley para ver si hay asíntotas horizontales? A sobre C, pero... No es homográfica esta. Digo, de la original, o como para cualquier función, para analizar si existen asíntotas horizontales. ¿Qué hay que analizar? El límite cuando X tiende a infinito. Bien. Cuando tiende a más y a menos infinito, que en este caso nos va a dar, está bien, lo hacen, y como es un cociente de polinomios con el grado del polinomio numerador más grande que el del denominador, ¿cuánto da? Este límite. ¿Cómo, profe? Si hacemos el límite de esta función f, donde son cocientes de dos polinomios, donde el grado del polinomio del numerador es más chico, yo creo que lo dije, del denominador es más grande que el numerador, pero es lo mismo decir, el grado del polinomio del numerador es más chico que el grado del polinomio del denominador. ¿Es el límite? ¿Cuánto da? 0. Entonces, ¿hay asíntota o no? Sí, en 0. Hay asíntota horizontal, ¿qué ecuación tiene? I igual a 0. Igual a 0. Vamos a la gráfica. Hay una asíntota. Bueno, me va a quedar medio, no se ven las asíntotas. Lo voy a hacer en rojo para que se vea. ¿Y la gráfica cómo quedará? ¿Qué les parece? ¿Cómo quedará la gráfica? No es conocida. Ojo que, fíjense, la ley original, la voy a subrayar acá en celeste, no es de las elementales. ¿Cómo hacen para graficar esa función? Profe, ¿y se puede tomar como ley cuando la simplificamos y quedó 1 sobre X más 1? Bien, que no es acuérdense que esa sería que estamos aplicando la propiedad básica del límite, ¿sí? Esa sería una función h, o k, o la letra que quieran. Es igual a esa menos en el
1. Exacto. Esta función, a ver con qué color lo podemos hacer para que no se mezcle. Esa función, a ver cómo lo podemos llamar. H, ¿dónde lo metemos? Acá. H de X, por ley, 1 sobre X más 1, ¿sí? Es igual, bueno, no me entra, pero tiene la misma ley que la f, excepto en donde, en x igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos la función h, y acuérdense que este puntito que estoy poniendo acá, el punto 1, 1 medio, va vacío. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la homográfica, la recíproca corrida a 1 unidad. Ahí lo hice al revés. Aguanten que lo hice al revés, no la copien. Es la recíproca, la recíproca elemental corrida 1 unidad. Háganlo prolijito. Y este es el 1. Pasa por 0, 1. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, buenísimo. No lo pide, pero ya que estamos, que llegamos hasta acá, ¿cuál es el conjunto imagen de F? Reales menos el 0 y menos el 1 medio. 1 medio. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. A ver si quedó algo. Este era el J. No, el otro era de la otra actividad. Salgo para ver si quedó alguna consulta. No, la última era el 29J. Profe, Sí, y las otras creo que ya se respondieron. Sí, yo tengo una duda. sí, A mí me cuesta darme cuenta, por ejemplo, cuando analizamos los límites laterales de una función, sí. por ejemplo, cuando x tiende a 1 por derecha o por izquierda, si el resultado de ese límite da infinito, me cuesta darme cuenta cuando es menos infinito y cuando es más infinito, o sea, determinarlo por regla de signos. Si no lo veo gráficamente, me cuesta. ¿Pero qué tenés? ¿Un cociente, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en el caso de una función homográfica, no sé. Por ejemplo, si analizamos que es el límite por derecha, que uno me dé a más infinito y el por izquierda me dé a menos infinito. Me cuesta darme cuenta algebraicamente, digamos. ¿Estuviste en estos que analizamos antes? No, Espérate recién que... me pude conectar. Bueno, porque ahora repetirlo todo otra vez nos llevó como 40 minutos. Pero te dejo acá. Ahí está. Fíjate eso. Para no volver, que fue bastante extenso esta actividad. Igual esta clase va a estar grabada. Ah, listo, bueno, gracias. De nada. No sé si fuera de eso, que bueno, después, si se sumaron después, bueno, vean el video, ¿sí? Para aprovechar, ya que va a estar grabado, lo pueden ver en cualquier momento, y también por respeto a quienes se sumaron temprano. No sé si habrá quedado, a ver, vuelvo a las consultas. Ah, bueno, no sé si está Melissa Toscano, que habla de los parciales, pero el ejercicio de límite o derivada de los parciales. Me parece que se fue Melissa. Sí, profe, no está. No está, bien. Delfina, me parece que se fue, pero ya había hecho las preguntas. Ah, Ludmila, de diferencial. María José ya vimos.
Bueno, no, Profe, esos ejercicios de aplicación los vamos a ver la semana que viene. de derivada, vos decís de Ajá. aplicación, sí. Bien. Derivada queda, no, les copio otra vez por las dudas el mensaje. Igual ya es el mismo que les mandamos en comunidades, ¿sí? El de las clases, sí. Sí, en esas clases que son las tareas de aula para derivada, sería cálculo derivada, aplicaciones, la interpretación geométrica de la derivada y la interpretación física de la derivada. Una tarea de aula para cada uno. Ok. Igualmente les digo, con lo que ya vimos de derivada en las clases teóricas, todo lo que sea cálculo, si quieren, lo pueden ir haciendo y van ganando tiempo, ¿sí? No es que tengan que esperar a la tarea de aula. Si ya entendieron la parte teórica, se pueden poner con las tablas de derivada y los teoremas, derivada de la suma, resta, multiplicación, división y composición, y una vez con eso empiezan a hacer las derivadas. No es necesario que esperen al lunes. No sé, bueno, queda poca. Camila, Nerina, bueno, Ludmila recién hablamos, Delfina, Valentina, Mayra, Lucía, Juli. Si tienen alguna consulta. No, profe. No, por ahora está bien, profe. Bueno. Por mí no, profe. No, profe, por mí no. Por ahora no. Bueno. No. Igual el lunes vamos a redondear la parte de... Bueno, quedaron abiertas las preguntas para ver qué piensen ustedes que es una curva suave, que era un punto anguloso, y ahí lo retomamos el lunes. Igual Dale, cuando tengamos la semana después del receso, durante el receso, bueno, no hay actividad académica, es decir, que no hay consultas de ningún tipo, ni ustedes sí en los foros los van a tener abiertos para ver otras consultas, pero es como si la facultad estuviera cerrada, es decir, en la parte de docente no vamos a estar respondiendo los foros, pero si entre ustedes quieren armar grupos dentro de los foros y se van respondiendo entre ustedes, eso tienen plena libertad, como juntarse a estudiar virtual o como cuando era presencial, por supuesto que lo pueden hacer libremente. Lo que no va a haber va a ser ni clases sincrónicas, ni asincrónicas, ni en los foros. Y después cuando tengamos los links, en realidad les va a llegar directamente, pero igual vamos a publicar los links de la semana de consulta del 26 de julio al 30 de julio. Van a tener 2 turnos, mañana y tarde. Mañana y noche. Los del turno grupo 1 y grupo 4 van a tener 2 bloques horarios dentro de las clases que tenían para matemáticas, ¿sí? Buenísimo. Bueno, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Nos vemos.